Bendiciones familia, soy el pastor Erasmo de Casa de Bendición. Gracias por acompañarnos en el servicio de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Reyes 18, versículo 4 al 6 y la parte A del versículo 7. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces se quemaba incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Hablando de Ezequías, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, donde quiera que salía, prosperaba. Pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en lo que Él te dice que haga. Cuando tú haces su voluntad, todo te va a salir bien. Vamos a orar y vamos a poner la mano de Dios y esperando de que en este día el mensaje que tenemos sea de bendición para tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote toda gloria, toda honra. Padre, venimos a ti para glorificar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el clima. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos. Gracias por cada familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros cónyuges. Padre, oramos para que la bendición tuya alcance cada familia. Bendícenos, guárdanos y permite, Padre, que podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara, Señor, el camino, Señor, para nosotros poder caminar en él. Andamos, Señor, buscando tu presencia, Señor, y en este día ayúdanos a confiar más en ti, a creer más en ti, aumenta nuestra fe y permite que podamos guardar tus mandamientos. Manifiesta tu poder y permite que cada uno de nosotros pueda recibir la bendición que viene de tu presencia. Prepara nuestros corazones para recibir tu mensaje y permite, Padre, de que sea de bien para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, espero que la palabra que hoy vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un honor poder hablar de la palabra del Señor. Y más ahora que Dios me presta tus oídos y me presta tus ojos. Y quiero honrar eso y quiero honrar a Dios con lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a tener una pequeña conversatoria. Y antes de comenzar, te quiero decir que Dios está en control de todas las cosas. No hay nada que nosotros hagamos que esté fuera de su voluntad. Y esto que está pasando ahora es porque estaba en los planes del Señor. Así que si me puedes prestar unos 5 minutitos, te puedes acomodar donde tú estés, en tu casa, en el celular, en el carro, como tú creas. Y vamos a abrir nuestros oídos espirituales para poder atender al llamado que Dios nos va a hacer en el día de hoy. Junio del 2012. Un niño llamado Tyler Sullivan estaba con su padre y en la mañana de la semana el niño debería de estar en su escuela, pero su padre días anteriores se puso de acuerdo porque en su compañía donde él trabajaba, en Honeywell, en la ciudad de Golden Valley, en el estado de Minnesota, había una campaña del actual presidente Barack Obama. Y ellos decidieron ir a la campaña. Tal vez tú lo conoces como un meeting, pero bueno, había una campaña donde el magnate iba a hablar, iba a presentar su campaña para postularse como presidente. Decidieron ir. Cuando estaban allá, se entraron a las primeras líneas de donde estaban la campaña. El presidente o el que iba a ser presidente, Barack Obama, estaba dando su argumentación, estaba dando su campaña y su manera de hablar políticamente. Cuando él terminó, él comenzó a saludar a todos los que estaban ahí en las primeras filas. Y el niño, Tyler Sullivan, estaba en las primeras filas con su padre.
Y él tuvo la oportunidad maravillosa de darle la mano y saludar al presidente Barack Obama, que había terminado su discurso político. Pero Barack Obama hizo algo que le tomó de sorpresa a todos los que estaban ahí. Nadie esperaba esto. Barack Obama se acercó donde el niño y lo pregunta, le dice, ¿cómo tú te llamas? Él le dice, mi nombre es Tyler. Y él se dio cuenta de que a esa hora Tyler, teniendo 11 años, debía de estar en la escuela. Y le hizo otra pregunta, le dice, ¿y tu profesor cómo se llama? Y le dice, mi profesor se llama el señor Ackerman. Y Barack Obama se voltea donde uno de sus guardias y le pide una nota. La nota era una nota presidencial que tenía el sello presidencial. Y él tomó la nota y comenzó a escribir. La nota decía de esta manera, entre comillas, le escribe con su puño y letra Barack Obama. Señor Ackerman, por favor, excuse a Tyler. ... En signo de exclamación, escribe, estaba conmigo. Atentamente, firma Barack Obama. Se la pasa al niño. El niño se queda sorprendido, emocionado, porque en su mano él tiene una excusa, la excusa más poderosa del medio ambiente escolar. Al día siguiente, Tyler se va a su escuela, contento, porque cuando él llegaba y le iban a preguntar dónde tú estabas, él tenía la excusa nueva vez más poderoso que se podría escribir en el sistema escolar. El señor Ackerman le pregunta, Tyler, ¿qué pasó ayer? ¿Qué faltaste? Él le enseña con todo el amor y todas sus cosas. Aquí está. Disculpe, señor Ackerman, Barack Obama firmó. Aquí está mi excusa. Pero mira, muchos de nosotros tenemos excusas. Tenemos excusas en lo familiar, tenemos excusas en el trabajo, tenemos excusas en la escuela, tenemos excusas financieramente, tenemos excusas para relaciones sentimentales o relaciones de amistades. O sea, todos somos culpables de alguna vez haber creado una excusa. Pero antes de hablar de excusas, nosotros tenemos que hablar de realidades. ¿Cuál es nuestra realidad? Y cuando te digo cuál es nuestra realidad, te estoy hablando en realidad en el sentido de nosotros como humanos, seres humanos. O sea, tú que me escuchas y me ves y yo. Aquí no hay exento de lo que nosotros vamos a hablar de las realidades. Y después vamos a volver a esta historia. Pero yo te quiero leer algo. Está en Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice así, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Yo te dije que antes de hablar de excusa o justificación, de la manera que nosotros nos justificamos, te tengo que hablar de realidades. Y te voy a hablar de 4 realidades que todos, sea chiquito, sea grande, sea gordito, flaquito, sea millonario, no millonario, pobre, clase media, no importa el color de piel tampoco, el estatus social, todos estamos incluidos en estas 4 realidades. La primera es que nosotros somos criaturas, no creadores. Nueva vez. Tú y yo somos criaturas, no creadores. Ahora, el ser humano, nosotros tenemos un valor intrínseco, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿ok? Y la imagen habla de lo que es propósito, identidad y diseño, para cuál nosotros fuimos creados, cuál fue la identidad que se nos dio y para qué nosotros estamos diseñados. De esto habla la imagen, pero no podemos confundir la imagen con igualdad. Nunca en la vida. Muchas veces nos confundimos porque muchas veces queremos hasta parecernos como Dios. Realmente no somos ni nunca seremos como Dios. O sea, no podemos nueva vez confundir imagen con igualdad. Y un ejemplo muy sencillo es, tal vez tú te has visto en el agua, en el reflejo, cuando tal vez estás en un río o bañándote en una playa. Tú ves el reflejo así como ondulaciones y tú ves tu rostro, pero no es el mismo, está como si fuera desfigurado. Así mismo tú y yo somos. Nosotros somos imagen de Dios. Y un día nosotros sí vamos a conocer como nosotros fuimos conocidos cuando estemos delante del Señor. Ahora, nosotros
Nueva vez, somos criaturas, no somos creadores. En Hechos 17:28 dice, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país, realmente somos hijos de Dios. Esto es Pablo escribiéndole, porque él llegó a una ciudad donde había un montón de ídolos y estaban hablando, y Pablo tomó la oportunidad de hablar su discurso también. Y él le dice, mira, como uno de los poetas que están aquí le dijo a ustedes que todos somos hijos de Dios, también yo se lo estoy recordando, pero con una salvedad, que Él nos da poder a nosotros para vivir y movernos y para hacer lo que nosotros somos. Así que si nosotros estamos viviendo, es porque Dios nos da el poder para vivir, Dios nos da el poder para entender y también nos da el poder para decidir y existir. Nada de estas cosas lo podemos crear nosotros. Esto lo creó el Creador. Así que, teniendo en cuenta y el tema, que es la excusa más poderosa, seguimos avanzando. Este es el primer punto. Somos criaturas, no creadores. ¿Ok? Lo segundo es, y aquí todos de cierto modo hemos participado. Somos responsables, no somos víctimas. Hago un paréntesis. Todos alguna vez nos sentimos victimizados. No, porque no me llaman, porque mi papá y mi mamá no me buscan, porque mi pareja sentimental ya no es lo mismo, porque tal vez en el trabajo le cogieron conmigo, porque en la escuela los profesores también me dan malas notas y a otros tienen favor, o tal vez en las amistades, no, yo no sé, no fui yo que decidí, fue el que me traicionó. De todos modos, todos hemos llegado a ser una víctima. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Pero la realidad es que nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. El problema no es que el hombre no tenga ningún tipo de significado o no tenga valor. El problema es que nosotros estamos separados de Dios. Una vez nosotros estuvimos separados de Dios. Y vamos a llegar allá. ¿A cuál es la excusa más poderosa por ahora en el medio de la eternidad? Porque Tyler utilizó esta excusa solamente para el medio escolar. Y Romanos 3:23 dice, todos nosotros, todos, Pablo le está escribiendo a los romanos, le escribe una carta. Y en el capítulo 3 de esa carta dice, todos nosotros, incluyéndome a mí, dice Pablo, hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En otra traducción, otro puede decir, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado no es solamente hacerlo mal. Y yo me quiero explicar en esto. Porque muchas veces tenemos como un sentido vago, una definición vaga de lo que es el pecado. Y todos hemos estado ahí. Decimos que el pecado es aquel, el que fornica, el que adultera, el que mentira, el que roba, el que mata, el que ve con lujuria a otra persona que no es su pareja. Estos son acciones del pecado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos. Y muchas veces tratamos el pecado como una acción. Pero el pecado va más allá. El pecado es una condición en la cual tú y yo nacimos, porque nosotros nacimos debajo de la naturaleza caída de Adán y Eva. Pablo escribe en la carta a los romanos, su capítulo 3, dice que esto no es porque tú haces algo mal, ¿ok? Sino porque nosotros somos el mal. Esto es una condición. Y esto es lo que Pablo está recordando. Que desde el principio, desde antes de nosotros nacer, ya estábamos debajo de la naturaleza caída del hombre. Y por ende, tú y yo tenemos la condición de pecado. No es que nosotros vamos a pecar, es que ya somos pecado. Ahora, hay una cosa que nosotros muchas veces confundimos, unos términos que confundimos. Confundimos la culpa con baja autoestima. La culpa no es baja autoestima. Baja autoestima es que tal vez tú estás cansado. Bueno, perdón, no que tú estás cansado. Baja autoestima es tú mismo sentirte de que tú no vales nada, de que tú eres significante, que tú no tienes ningún propósito, que tú no tienes ningún diseño. Esto es la autoestima. La culpa es otra cosa. La culpa realmente es cuando tú llegas a un punto de una acción. Por ejemplo, estábamos hablando del pecado, que decimos
que nosotros confundimos el pecado con la acción de hacer algo, pero que el pecado es nuestra condición. Ahora, la culpa es cuando tú haces algo mal, ahí es donde viene el sentimiento que te lastima, el sentimiento que tu propia conciencia te castiga. Ahora, la culpa es una responsabilidad moral y real que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Nosotros dijimos que la segunda parte es que nosotros somos responsables, no somos víctimas. Ahora te estoy recordando, ya no vamos a ser víctimas más. ¿Ok? Ya no ponga más excusa de que fue por otro que pasó lo que pasó a tu alrededor. No. Nuestras decisiones irresponsables nos ayudan tal vez a elegir a una persona que no es agradable en el matrimonio, a una persona que no me entiende, una persona que tal vez no tiene mis mismos valores. Ahora yo no vengo a ser una víctima. Fui yo que decidí, pero irresponsablemente. Y como fui irresponsable, tengo que tener responsabilidad. Tal vez me metí en un trabajo donde realmente no consulté a Dios, en un negocio donde también no consulté a Dios y me fui y lo hice a mi manera. Una relación sentimental o tomé una deuda financieramente. ¿Por qué me pasa también? No, porque tú, cabezón y cabezona, te metiste en una deuda y ahora tú quieres ser la víctima de lo que está pasando. Nadie es responsable de nuestras acciones. Lo tercero que te quiero decir de las realidades es que nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Y esta es muy, muy importante porque nosotros muchas veces no hemos justificado. Yo me he justificado un montón de veces. Por cualquier estupidez, no, porque que está pasando esto, no, porque no tengo tiempo, no, porque no lo entiendo, porque tal vez no me puedo comprometer, o porque no lo quiero hacer, o porque tal vez mi esposa, o que mis niñas, o que el trabajo, que la escuela, que no estoy capacitado. O sea, todas esas justificaciones nosotros las damos. Pero aquí está la teología, sin maquillaje, sin mucha confeti, ni balones, ni nada de estas cosas. Romanos 3, ahí mismo, en esa misma carta, que cuando Pablo está hablando y le está diciendo que nosotros todos somos pecados, nosotros hemos pecado y estamos alejados de Dios, él sigue escribiendo en la misma carta, en el mismo capítulo, y le dice y le recuerda, la Biblia también nos dice que nadie es justo. Nadie es justo. Eso es una palabra que aterra porque muchas veces nosotros, cuando nos justificamos, es porque nosotros creemos que tal vez nosotros estamos haciendo equitativo y dándole a cada quien lo que merece. Muchas veces nosotros nos vemos con otro sentido de la cual nosotros no somos. Y las obras, nuestras obras, lo que nosotros hacemos en este mundo, no van a cancelar de ninguna manera la deuda que tú y yo tenemos con el cielo. La deuda fue pagada, pero vamos a llegar allá. Primero que tú tienes que saber es que lo que sea que nosotros vayamos a hacer, lo que sea bueno que nosotros vayamos a hacer o creamos que sea bueno, no va a cancelar la deuda que ya tuvimos, porque nuestra condición de pecado nos ha alejado de Dios. Lo segundo es que la religión no borra el expediente de pecado o de maldad que yo tengo. Queremos subsanar con ir a la iglesia, al templo. La iglesia somos nosotros. Déjame corregir. Queremos ir a cuatro paredes, al templo. Allí adorar, estar muy enfocado, ayudar en todo lo que podamos ayudar, ministrar aquí, sostener allá, dar consejo aquí, adorar al Señor de cualquier manera que nosotros podamos utilizarlo, utilizando nuestros talentos y nuestros dones. Pero nosotros muchas veces hacemos esas cosas porque queremos borrar el expediente que ya hay en mi vida y el expediente que somos pecados. Y eso no lo podemos borrar. Así que una clarificación. Tú ir a la iglesia o tú hacer cosas buenas no va a borrar el expediente que tú tienes delante de Dios. El expediente que yo tengo delante de Dios no va a ser borrado por ningún tipo de obra. Lo tercero es que la buena intención no cambia el veredicto. Ay, mira, si yo te doy una bofetada ahora mismo y a mí me están juzgando y yo te doy un galletón en la cara. Ay, yo no quería darte, pero que fue él que me puyó. Y yo reaccioné y le di una galleta. ¡Ay, qué bonito! Nosotros queremos justificar el veredicto
que es que lo que sabemos que lo hicimos mal, con no fue mi intención. La Biblia no dice buen intencionado y siervo fiel. No, la Biblia dice bien hecho, siervo fiel. Entra al gozo de tu salvación. O sea, nosotros sabiendo de que las obras no nos van a salvar, vamos a utilizar las obras para nosotros bendecir a otros que no tienen la misma capacidad que nosotros. Y si Dios nos ha bendecido, ¿quiénes somos nosotros para negar la bendición a los demás? La otra cosa es que el hombre, tú y yo, hombre y mujer, estamos moralmente en deuda, tanto moral como espiritualmente. Y nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y ahí viene el punto de que nosotros no podemos justificarnos. Nosotros ni siquiera tenemos la capacidad para nosotros mismos controlarnos, porque el control viene del Espíritu Santo de Dios, que nos da templanza y dominio propio. Eso es lo que habla en Gálatas, el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, control, dominio propio. O sea, que tú y yo, por más que nosotros queramos ser, porque muchas veces nos decimos que somos los dueños de nuestro futuro, los dueños de nuestro presente, los dueños de nuestra vida. No, nos creemos que nosotros tenemos el control de nuestra vida, de nuestras acciones, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero cuando llega el punto de nosotros tomar responsabilidad a lo que nosotros hacemos, entonces ahí viene donde nosotros nos victimizamos. O sea, nosotros no podemos justificarnos, no podemos salvarnos, no podemos tampoco guiar a otro de cierta manera si no es a través del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros necesitábamos guía y también nosotros necesitábamos un rescate. Y de ese rescate te vamos a hablar ya casi en unos minutitos. Lo cuarto, de la cuarta y última realidad, dijimos que la primera realidad, antes de hablar de las excusas, es que nosotros somos criaturas, no somos creadores. Lo segundo es que somos responsables, no somos víctimas. Y lo tercero es que nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos por nosotros mismos. Necesitamos algo fuera de nosotros. Y la última y cuarta realidad es que Dios es justo, pero también es Padre. Pero antes de nosotros aprender de la justicia, nosotros tenemos que saber qué significa justicia, misericordia y gracia. Porque ahora mismo, donde nosotros estamos viviendo en la gracia. Y la gracia lo pone a otro nivel. Y eso es lo primero que tenemos que descubrir. Antes de descubrir la gracia, tenemos que saber qué significa la misericordia. Y antes de saber la misericordia, tenemos que saber qué significa la justicia. La justicia significa recibir exactamente lo que mereces, o lo que yo merezco, lo que merecemos. Una equidad. Por ejemplo, si yo tomo una piedra, nosotros estamos viviendo en este mundo que se llama tierra, hay una ley que es inevitable, se llama gravedad. Nosotros tiramos una piedra, la piedra, ¿qué va a hacer? Va a caer, no se va a quedar en el aire porque hay gravedad. O sea, la justicia es que si yo tiro la piedra va a caer sin ninguna vuelta atrás, sin ninguna vuelta atrás. O sea, si yo, volvemos de nuevo a la alegoría de que si yo te abofeteo, si yo te abofeteo, la justicia me llevará a que tú me abofetes a mí. O sea, uno y uno, dando y dando, como decían por ahí, pajaritos volando, todo el mundo tranquilo. Esta es la justicia. La misericordia es otra cosa. La misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. Por ejemplo, tomo el mismo ejemplo de la bofetada. Yo vengo y te abofetea, o tú vienes y me abofeteas, porque está bien de que yo castigarte a ti. Tú vienes y me abofeteas. Ahora yo me detengo y yo no te abofeteo para atrás. Es yo no darte a ti lo que tú mereces. Y lo tercero es la gracia. La gracia lo lleva a otro nivel. La gracia es nosotros recibir lo que no merecemos. Tú vienes y me abofeteas. Antes de yo darte una bofetada, no voy a actuar con justicia, no voy a actuar con misericordia, ni te voy a dar, sino que ahora yo te voy a dar un regalo. Entonces, tú me abofeteaste, ahora yo te voy a dar un sándwich de, no sé, de tuna, de jamón y queso, lo que son alérgicos a la tuna.
o tal vez al cherry. Pero bueno, eso es otra cosa que podemos hablar. Nosotros tenemos que dar gracia, porque a nosotros se nos dio gracia. Algo que nosotros no merecemos, no merecíamos, ni siquiera íbamos a merecer. Porque ahí cae la sobra. Por más que tú hagas obra, no vas a poder comprar o pagar la deuda a la cual tú y yo una vez fuimos nosotros sometidos. Ahora, nosotros dijimos que la cuarta realidad era que Dios es justo y también es Padre. Si Dios fuera solo amor, Él ignoraría el pecado. Si Dios fuera solo justicia, nos condenaría a todos. Estamos hablando de la justicia, dar a cada quien lo que merece. Como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos perdidos. No hay justo ni siquiera uno. Pablo dice en el capítulo 3 a los romanos. Si Él fuera amor, Él va a ignorar el pecado, ¿verdad? Porque todo es amor y Dios es amor. Pero también uno de los atributos de Dios, que Él es justicia. Pero si Él fuera solamente justicia, nos iba a condenar a todos. Ahora, tú tal vez has escuchado la frase: Dios te ama tal y cual eres. Si tú has escuchado a alguien decirte eso, Dios te ama tal y cual eres, esa persona es un timador. Esa persona es un ladrón, un engañador y un falsante. Dios te ama tal y como tú eres. Una mentira total. Dios nos ama a pesar de quienes somos. Y tú y yo ya establecimos cuál es nuestra condición. Nuestra condición es que somos pecado. Dios ya sabe que tú y yo somos pecado. Y como Él ya sabe que tú y yo somos pecado, a pesar de Él saber que tú y yo somos pecado, no impide que Él nos ame. Esa es la realidad. No es que Dios te ama tal y cual tú eres y tal cual tú estás. Mentira total. Dios te ama a pesar de lo que tú y yo somos. Y esto yo no me lo estoy inventando. Romanos 5, versículo 8. Pablo sigue escribiendo en la misma carta a los romanos y le dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por ti y por mí, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. O sea, Dios sabía, no era que se le olvidó, que le dio amnesia, o tal vez por los años que tiene Alzheimer. No es que se le había olvidado de nuestra condición. Es que a pesar de nuestra condición, Dios nos ama y Él envía el antídoto. El antídoto es Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el antídoto. O sea, su amor trajo un rescate y una salvación. Y ese rescate y salvación fue Cristo allá en la cruz, exhibido públicamente. Y ahora tú y yo tenemos que, con conciencia, saber que hay un escape. Cristo en nosotros. Y con esto concluyo. Hablamos de 4 realidades. Y ahora sí vamos a hablar de la excusa. ¿Cuál es nuestra excusa delante de Dios? Nosotros hablamos que la primera realidad es que nosotros somos criaturas, no somos creadores. Somos responsables, no somos víctimas, ¿ok? Ya no te pongas más víctimas, por favor. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que viniera a rescate fuera de nosotros para poder justificarnos. Y lo cuarto fue que Dios es justo y también es Padre, ¿ok? Tú recuerdas la historia de Tyler. Está en las primeras filas. El magnate presidente Barack Obama en el 2012, junio, se acerca donde este niño de 11 años le pregunta: ¿cuál es el nombre de tu profesor? Él dice: el señor Ackerman. Él toma el panfleto o la carta, la nota presidencial, se lo pidió a uno de sus aliados, el secretario que estaba allá al lado. Escribe: señor Ackerman, por favor disculpe o excuse a Tyler. ... Estuvo conmigo. Firma Barack Obama. Ahora tú y yo tenemos la excusa más poderosa en el reino eterno. Y está en 2 de Corintios capítulo 5,
versículo 21. Esta es nuestra excusa delante de Dios. Escucha esto. Al que no conoció pecado, Pablo está hablando de Cristo, Jesús Cristo. Él está hablando. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo Dios pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Esa ahora es nuestra excusa. En la cruz, la justicia fue satisfecha. Lo que tú y yo debíamos y debíamos pagar con sangre y muerte fue satisfecha en la cruz, porque ya lo que nosotros debíamos fue cargado a la cuenta de Cristo en la cruz. La culpa que nosotros teníamos fue cargada en la cruz y el pecado fue alcanzado. O sea, tú y yo, no los hechos que hacemos, sino tú y yo como pecado por condición de la naturaleza caída, nosotros fuimos alcanzados a través de la cruz por medio de Cristo. O sea, delante de Dios, el creyente, tú y yo. Y si tú no eres creyente todavía, ahorita te voy a hacer una invitación. Yo creo que tú seas parte de esta familia. El creyente o el cristiano o el hijo de Dios, nosotros delante del Señor ya no somos culpables, somos perdonados. Ya no somos enemigos, somos reconciliados. Ya no somos condenados, somos justificados. Y ya no somos huérfanos, somos adoptados. O sea, delante de Dios tú eres perdonado, tú eres reconciliado, tú eres justificado y eres adoptado. Ahora, cuando nosotros vayamos a presentarnos delante de Dios y Dios nos vea, si Dios nos viera tal y cual somos, hace rato que nosotros no estuviéramos aquí. Tú ni siquiera estuvieras escuchando lo que yo estoy diciendo. Y tal vez tú ni siquiera escuchando porque tú tampoco estuvieras vivo, ¿ok? Porque estamos en el mismo ambiente. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no nos ve a nosotros. Él ve la nota. Y la nota dice así: excúsalo. ... Estuvo conmigo. Firmado Jesús, tu Hijo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ahora tenemos libertad y libre acceso al Padre. No por lo bueno que nosotros seamos o por las obras que nosotros tal vez hicimos, hacemos o vamos a hacer, o por tal vez las cosas que nosotros vamos a tener. Nosotros somos y estamos y estaremos al libre acceso delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, Cristo fue el Cordero Divino del altar que Dios preparó para Él, para satisfacerse a Él, para que el hombre no tuviera ninguna parte que ver con la salvación y el rescate. Eso nos deja a nosotros en nada. O sea, tú y yo, en esta historia divina, tú y yo no aportamos nada. ¿Tú sabes qué nosotros aportamos? El pecado. Eso fue lo único que nosotros pudimos aportar en la salvación y el rescate divino. Pero Dios, a través de Cristo, nos declara perdonados, nos declara reconciliados, nos declara justificados y nos declara adoptados. Y ahora esa es nuestra excusa. Firma Cristo. Cuando Dios nos ve, ve a su Hijo Cristo. Por Él, yo te dejo que tú entres a mi acceso. La pregunta no es si tú fallaste o si yo fallé, porque todos fallamos. Esa no es la excusa. Quien sea que te pregunte o que te pueda preguntar, ¿y por qué tú te vas a arrepentir? ¿Y por qué tú te tienes que reconciliar? ¿Por qué tú tienes que pedir perdón a Dios? No es porque si tú fallaste, porque todos fallamos. Desde antes de tú haber nacido, ya estabas debajo de la condición de pecado, de la naturaleza caída del hombre. Ya tú y yo, ya no había más excusa. No es que si tú fallaste, porque ya nosotros éramos un fallo desde nacimiento. La pregunta es, ¿con quién tú estás ahora caminando? ¿Cuál es tu excusa
delante de Dios. Y si tu excusa no es Cristo, no podemos tener acceso al Padre. Así que yo te quiero invitar, ahora donde tú estás, en la sala, en la cocina, en el carro, o donde quiera que tú puedas ver esta cápsula digital en 5 años, 2 años, donde quiera que tú la veas. La pregunta es, ¿con quién yo estoy caminando? Si estoy caminando lejos de Cristo, no hay solución. Yo quiero invitarte a que tú ores conmigo. Y pensando en estas 4 realidades, en que somos criaturas, no somos creadores, en que ahora somos responsables, no somos víctimas, en que no podemos justificarnos a nosotros mismos y que Dios es justo y Padre, entonces podemos llegar a esta excusa que Cristo murió por mí, pagó, me reconcilió, me perdonó, me acercó a Dios, me justificó y me adoptó. Yo quiero que tú cierres tus ojos y me acompañes a orar. Yo quiero orar por esto que acabamos de decir, esto que acabamos de compartir. Y quiero declarar una bendición sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Señor, gracias Dios en esta hora. Gracias por este momento, Señor, en el cual tu palabra fue expuesta, Señor. Gracias porque tú eres mucho más que bueno, Señor, que nosotros podemos agregar a lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Si tú nos perdonaste, si tú nos reconciliaste, si tú nos justificaste y ahora nosotros somos tus hijos, tú nos adoptaste también. Señor, gracias por la muerte de Cristo y su resurrección allá, que ahora se sienta a tu mano derecha, intercediendo todavía hasta este momento, hasta esta hora, todavía intercediendo por mí, Señor. Aún yo siendo pecado en mi condición de naturaleza caída. En el nombre de Jesús, gracias por lo que tú hiciste, porque pensaste primero en mí, porque me amaste primero a mí, Señor. Ahora ayúdanos a corresponderte, ayúdanos a amarte, aunque sea intentar hacer las cosas buenas, intentar, Señor, hacer bien, para que un día tú nos digas, bien, siervo y fiel, entra al gozo de tu salvación. Señor, yo oro por los que me escuchan, por los que me ven, pidiéndote de que tú le alcances sus familias, sus decisiones, sus pensamientos, todo lo que ellos puedan hacer, lo que están pensando en hacer ahora. Dios, de que sabiendo que tú eres la única salida, sabiendo de que tú eres el Salvador, que ellos puedan acercarse a ti, que ellos puedan venir, Señor, y decir, Señor, lo hice mal, te defraudé, te falté, perdóname y quiero ser una nueva criatura en ti. Señor, gracias porque yo sé que tus palabras van a calar en lo más profundo de los corazones que puedan escuchar esto, Dios. Hablé desde el intelecto, hablé palabras, pero tú eres el que toca el alma y el que mueve el espíritu al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, busque un lugar donde puedan hablar acerca de Cristo. No de religión, sino acerca de Cristo, el que nos salvó. Y si tú eres parte de una iglesia, te invito a que con esta más conciencia, ahora saber que tú puedas trabajar en pos de Cristo para bendecir a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. La excusa más poderosa, Cristo en nosotros.